Los armenios ricos vivían en Palermo, los de la clase media en Flores y los de abajo en Valentín Alsina. De esas calles de tierra y sin agua caliente viene Carlos Alberto Melconian. En su primer trabajo vendía ramos de flores bendecidos en la puerta de la iglesia de Pompeya. En su última declaración jurada en el 2016 confesó que el 85% de los casi 78 millones de dólares que tenían estaban en el exterior. En una casa de 1.000 metros cuadrados en Punta del Este y el resto en inversiones en los Estados Unidos. Su padre vendía zapatos por los barrios hasta que la reforma financiera de Martínez de Hoz y los cheques rechazados los llevaron a la quiebra. Con la dignidad y la cultura del esfuerzo inmigrante, abrieron una pequeña zapatería donde Carlos se fue entrenando en el difícil arte de vender y convencer. Hoy Patricia Bullrich lo presentó en Sociedad. Si llega a ser presidenta de la Nación, Melconian, el economista más consultado y conocido, será su superministro de Economía. Lo primero que dijo, algo escuchamos recién, fue que la sociedad argentina se quede tranquila porque se viene un cambio disruptivo, pero dentro del sistema, con sentido común y sin dogmatismo. Y en un tiro por elevación para Milei, aseguró, hay luz al final del túnel, no es un salto al vacío. De pibe, Melconian se la rebuscaba en los potreros, aunque era medio rústico para salir jugando. El amor por Racing puso en su altar cotidiano la elegancia de Roberto Perfumo y el coraje de un caudillo como el Coco Basile. Hizo la primaria en una escuela parroquial y aprendió a hablar armenio con una maestra particular. Su abuela lloraba cada vez que le contaba la historia de los sobrevivientes del genocidio perpetrado por los turcos. En el Industrial de Avellaneda se recibió de técnico mecánico, pero eligió la Universidad de Buenos Aires para hacer una veloz carrera como economista. Después completó un posgrado en la Ditela y muy temprano entró en el Banco Central y en el estudio de Miguel Ángel Broda. Después se asoció con Rodolfo Santangelo, su amigo de toda la vida, y armaron una consultora exitosa. Hace exactamente 20 años, la historia puso a Melconian en el mismo lugar que hoy. Carlos Menem había anunciado que si ganaba, su ministro de Economía sería Melconian. Pero el expresidente se bajó de la segunda vuelta y le abrió la puerta al reinado de la dinastía Kirchner. Para esa fecha, en página 12, acusaban a Melconian de ser uno de los principales responsables de legalizar el proceso de estatización de la deuda externa privada que ideó Domingo Cavallo cuando fue presidente del Banco Central en la dictadura. Hoy, Melco, como le dicen sus amigos, luce un look más prolijo, acorde a sus 66 años, pero supo tener bigotazos tipo mexicano y el pelo bien largo. Tiene 4 hijos y 2 nietos y se destaca por el lenguaje coloquial que utiliza para bajar a la tierra conceptos que suelen ser complicados de entender. Abreva en la calle para hablar con llaneza y también posee un manejo suficiente del inglés como para una presentación ante el Fondo Monetario. Tiene una larga y sólida relación con el periodismo que valora su capacidad de comunicación en temas que suelen ser muy áridos. Este es uno de los atributos por los que Patricia Bullrich se inclinó por él. Como muestra, basta un motón. Con una metáfora brutal y un dato informativo, destruyó en un minuto la idea de Javier Milei de cerrar el Banco Central. Ayer lo escuchamos. Dijo que todos los países del mundo tienen un banco central y explicó que hay que ser boludo para cortarse una gamba con el objetivo de que lo dejen sentarse en el colectivo lleno. Hace más de un año que Melconian viene armando un plan sólido con un equipo totalmente probado de 70 cuadros técnicos. Son reformas profundas y ya tienen redactadas hasta las leyes que se deberán aprobar en los primeros días. El eje es instalar un modelo bimonetario en donde se legalice la posibilidad de realizar contratos tanto en pesos como en dólares. Combate la inflación, el excesivo gasto público, achica la cantidad de ministerios, promete la baja de impuestos, la reducción de la burocracia estatal y quita la totalidad de las retenciones agropecuarias en las economías regionales. Alienta las inversiones y dice que hay que volver a la tabla del 2.
Fue candidato a senador por el PRO en la provincia de Buenos Aires, presidente del Banco Nación con Mauricio Macri, con quien tuvo chisporroteos que parecen haber sido superados. Nunca se llevó bien con Marcos Peña, y el día que asumió estuvieron presentes, fíjese usted, Patricia Bullrich y Luciano Laspina, quien seguirá siendo su principal asesor económico. Tiene diálogo con la mayoría de los empresarios, con algunos gremialistas y con gran parte de la dirigencia política. De hecho, hoy es incomprobable, pero si la interna de Juntos por el Cambio lo hubiera ganado Horacio Rodríguez Larreta, tal vez Melconian también hubiese sido convocado para el mismo lugar. Es pragmático y flexible, su lengua es filosa. A Sergio Massa lo definió como el Caruso Lombardi de la economía, dijo que Milei era el rompehielos almirante Irizar. A la economía kirchnerista la definió como Berretalandia. Mariela, su esposa, es economista y psicóloga. Melco estalló de orgullo el día que su hija Bubu se recibió de licenciada en Ciencias Biológicas. Igual que Domingo Cavallo, en su momento su cabecera de playa para llegar al gobierno, hoy es la Fundación Mediterránea, una idea federal de dos empresarios visionarios cordobeses como Piero Astori y Fulvio Pagani. Melconian preside su instituto, el de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, el IERAL. Melco siempre vuelve al sur, a jugar al fútbol con sus viejos amigos, a visitar a sus hermanos que mantienen aquella vieja zapatería familiar, a recordar a su madre que se empeñaba en encerar la vereda pese a esas calles polvorientas. Medio en broma y medio en serio, Melconian le llama el Far West a Valentina Alsina. Tenía que calentar el agua en ollas para bañarse, y para llegar a la ducha había que atravesar el patio apenas cubierto por una parra. Patricia Bullrich le pide dos cosas: que ayude a desnudar las propuestas explosivas e irracionales de Milei y que, si ganan, contribuya a recuperar la Argentina que fue. La del esfuerzo, el mérito, la dignidad del trabajo, la honradez y la movilidad social ascendente que lo hizo el primer profesional de su familia. Una Argentina que tenga futuro para nuestros hijos y una esperanza como la que tuvo la abuela Melconian cuando vino de Armenia.